Cuando venga lo que venga, que quiere metido, que lleva años tratando de meterse en esta congregación, véngase a hacer lo que ha hecho, ayudar y a reprender para que la Shekinah de Jehová se mantenga encendida en medio de nosotros. Dios le dijo a Moisés en el libro de Levítico capítulo 24, habló el pueblo a Moisés diciendo: manda al pueblo a buscar aceite de oliva puro, sin machacar, aunque quiero que las lámparas del templo se mantengan ardiendo continuamente. Y yo no quiero aceite falso, yo quiero aceite puro de oliva. Y ustedes se van a subir, la van a buscar y la van a machacar, porque aquí no se puede apagar. Si ya está encendido, el diablo no va a apagar. No se va a apagar, dice Dios. ¡Santo Dios! Todas las órdenes de Dios. ¿Usted cree que Dios no está interesado en ustedes? Eso es lo que se piensa el diablo. Pero Dios sí está interesado en esta congregación. Y el enemigo también, para meter su basura. Y usted con aceite puro de oliva para afuera. Gloria a Dios. Hello. ¡Gloria a Dios! Llegó un momento que daba un mensaje y era odiado, era criticado, lo ponían por el piso. Y hay gente que en este tiempo le ha cogido miedo a que hablen mal de ellos. Van a hablar mal de mí. El hijo me va a dejar. El hijo te va a dejar, pero después, ¿sabes qué? Al tiempo va a entender que lo que tú le dijiste, se lo dijiste por su bien. Hello, ¿cuántos están aquí? Amén, gloria a Dios. Yo le dije que hiciera en un tiempo y se lo dije hoy. Y dice: oh, si yo te hubiera escuchado, papi. Gloria. Oh, papi, si yo hubiera escuchado, now we understand. I said, well, it's not too late, but wow, ¿ves? Al principio te odiaban, te metían en la cisterna, hablaban mal de uno, pero ahora dice, wow. Gloria a Dios, aleluya. Wow, Daddy. Si cuando el sinvergüenza se vino por ahí, yo te hubiera hecho caso. Gloria a Dios. Oh,